Tras una semana de acalorada discusión, por fin se reunieron Santiago Krill, presidente de la Cámara de Diputados, e Ignacio Mier, presidente de la Junta de Coordinación Política, para limar asperezas. Esto tras la polémica que ocasionó la presencia de militares armados durante los honores a la bandera en el inicio de los trabajos del periodo ordinario de sesiones en el Congreso de la Unión. El escándalo escaló al punto en el que los grupos de mayoría pidieron la destitución del panista Santiago Krill al frente de la mesa directiva. Este jueves, los diputados hicieron las paces con un abrazo que Krill denominó el abrazo de Acatempan legislativo. Le vamos a entrar al tema. Además, ayer también en una marcha el presidente Obrador vio a Santiago Krill y a la presidenta de la Corte, Norma Piña, en el centro histórico, ahí en la Plaza de la Constitución, pues les dio la mano, los saludó. Esto después de lo que pasó el domingo, que aquí le contamos lo que pasó allá en Querétaro, los desencuentros, y que además hicieron a un lado del presidium a Santiago Krill, presidente de los diputados, de la Cámara de Diputados, y a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña. Bueno, pues se reencontraron ayer y le vamos a platicar lo que sucedió. Con esto comenzamos las noticias de la mañana. Y qué bueno que pudo darse este encuentro, agradezco, y por supuesto habrá el abrazo de Acatempan legislativo. Lo voy a ayudar a su posicionamiento, que se va a enojar Claudio. Claudia también. Beso. Pues como Iturbide y Guerrero, con este abrazo de Acatempan legislativo, como lo bautizó Santiago Krill, Morena y sus aliados hicieron las paces con el presidente de la Cámara de Diputados. Le decía, tras una reunión de más de 2 horas, acordaron fortalecer los trabajos y mecanismos de coordinación para garantizar que se preserve la unidad de la Cámara Baja, respetando las diferencias y los puntos de vista de los grupos parlamentarios. Pero ¿por qué comenzó esta confrontación entre Santiago Krill y los legisladores de Morena? Aquí le explico en esta nota. Como presidente del Congreso, no puedo permitir armas en este salón de sesiones que es un parlamento, que es una soberanía, que es el Congreso de la Unión al cual me debo. Este fue el momento en el que estalló el conflicto entre el presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Krill, y el grupo parlamentario de Morena. Y es que durante el inicio del segundo periodo ordinario de sesiones, el presidente del Congreso negó el paso al salón de sesiones a elementos del ejército, quienes acudieron armados para rendir honores a la bandera. Ante la decisión del panista, diputados y senadores de Morena confrontaron al exsecretario de Gobernación y lo calificaron de traidor e ignorante. Horas más tarde, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, acusó a Santiago Krill de violar la ley y de haber excedido sus atribuciones, razón por la cual acordó enviarle un comunicado para señalarle sus omisiones en su actuar y pedir su destitución. Se acordó primero emitir un comunicado respetuoso al presidente de la mesa directiva sobre precisiones que se le tiene que hacer el órgano superior de gobierno, la Junta, sobre su actuación, su desempeño y el manejo que tuvo en la conducción de la sesión del día de hoy. Queremos pensar que solo fue un mal día y por eso hoy mismo vamos a circular o a más tardar mañana el comunicado. Momentos después, Santiago Krill se defendió y mandó un mensaje a Morena ante las críticas. Aseguró que bajo su presidencia no permitirá el incumplimiento de la Constitución política. Y yo no podía permitir, por más gritos que escuché en el Pleno, para mí
la ley es la ley, punto. La Constitución es la Constitución. Sin miramientos. Protesté cumplirla y hacerla cumplir. Y es que de acuerdo con el reglamento de la Cámara de Diputados, en su artículo 25, numeral 4, establece que bajo ninguna circunstancia se permitirá el acceso a personas armadas al recinto. De ser así, será el presidente de la Cámara quien por los medios que considere convenientes ordenará el desalojo de la persona en cuestión, misma que tendrá que ser puesta a disposición de las autoridades. Tras una semana de acalorada discusión, este jueves los coordinadores de los grupos parlamentarios citaron a Santiago Cril a una reunión de la Jucopo para hablar sobre lo acontecido. Al salir del encuentro, el morenista Ignacio Mier informó que desistieron de remover al panista de su cargo. Jorge Montiel, Heraldo Media Group. Y como ya lo escuchó, los grupos aliados a Morena, como el Partido Verde, el Partido del Trabajo, habían exigido a la Junta de Coordinación Política la destitución de Santiago Cril como presidente de la mesa directiva. Sin embargo, Ignacio Mier, el coordinador de Morena, explicó que las fracciones habían desistido finalmente de esta solicitud, así lo comentó. Específicamente el Partido del Trabajo y el Partido Verde desistieron de iniciar algún procedimiento que no fuera el del acuerdo y la conciliación a través de la discusión y el diálogo que tuvimos con la presidencia de la mesa directiva, y confirmamos que por el bien de la Cámara y por el bien de la estabilidad vamos a fortalecer los trabajos en conferencia tanto de la mesa directiva como la Junta de Coordinación Política y los mecanismos de coordinación y de comunicación que hemos tenido. Y durante la reunión llegaron a varios acuerdos, entre los que destacan la unidad de la Cámara de Diputados, respetando las diferencias y puntos de vista que cada grupo parlamentario tenga, una coordinación estrecha entre la mesa directiva y la Junta de Coordinación Política, darle supremacía a la práctica parlamentaria y, por último, privilegiarán la política como un instrumento para disminuir los desencuentros que se presenten en las tareas legislativas. Por su parte, Santiago Cril, presidente de la Cámara de Diputados, confirmó estos acuerdos, se comprometió a trabajar con ellos y finalizó agradeciendo a todos los integrantes de la Junta de Coordinación Política. Estas fueron sus palabras. Afortunadamente hemos podido llegar a un buen entendimiento, cosa que yo agradezco al presidente de la Junta de Coordinación Política y a todos los integrantes coordinadores. Y por supuesto, de todo esto, hemos convenido buscar un protocolo de actuación, justamente ratificando lo que dice el presidente Mier, que nos permita conciliar el orden parlamentario y el orden castrense, de tal manera que se fije un protocolo convenido que respete la práctica parlamentaria y que respecte los órdenes tanto parlamentarios como el castrense. Entonces vamos a trabajar en ello. Pues parece que por lo menos para la foto, para el abrazo, para los videos de las redes sociales y para los medios de comunicación, ya no hay por lo menos ese nivel de fricciones en la Cámara de Diputados entre la oposición legislativa y que encabeza de alguna manera Santiago Cril, que es actualmente, le toca ser este año el presidente de la mesa directiva de los diputados, pero con la oposición de Morena y sus partidos aliados, pues parece que van medio limando asperezas, aunque en los hechos, en el fondo, pues existan diferencias muy marcadas con respecto a los asuntos legislativos que llegan pues de la presidencia o del Poder Ejecutivo o de la Secretaría de Gobernación, o son propuestos por los propios legisladores como iniciativas, como la que vendrá pronto
que será una iniciativa al Poder Judicial. Ayer platicamos con Ricardo Monreal, el coordinador de los senadores de Morena. Esa es otra cámara, la Cámara Alta, pero pues tendrá que pasar si es que mandan estas iniciativas para cambiar la Corte, el Consejo de la Judicatura Federal, todo el Poder Judicial, que es lo que traen entre manos, por lo menos separar a la Judicatura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues tendrá que ir a los diputados y veremos ahí de nueva cuenta, sin lugar a dudas, conflictos y pues dichos que no harán match con esto que vimos ayer del abrazo y con esta reconciliación entre Santiago Krill e Ignacio Mier. En fin, todo esto, siempre lo decimos, es parte de esta crispación política, polarización política y social, porque se baja a la sociedad, se ve en las redes sociales, se ve en todos lados, que hay en el Congreso Federal, en la Cámara de Diputados, en el Senado, con los legisladores de diferentes fracciones. Parece que de pronto pues, no hay respeto por pues lo que digan, lo que piensen unos y otros, y pues también hay una polarización por todo lo que han venido a tomar en términos de poder las Fuerzas Armadas. Acaba de pasar una ley precisamente en la Cámara de Diputados para que sea el Ejército Mexicano el que se encargue de todo el espacio aéreo del país, es decir, otra responsabilidad adicional, como si le hiciera falta alguna al Ejército Mexicano. Y bueno, pues esto no le gusta a la oposición y a muchos grupos sociales o grupos o poderes fácticos en el país, los empresarios, en fin. Pero bueno, así está la cosa. Parece que está bien para la foto. Ojalá que en el fondo también se hayan limado asperezas y haya menos diferencias, pues no necesariamente ideológicas, políticas, porque eso está bien que las haya en una democracia, pero que no vayan, digamos, ya a los malos tratos, a las malas palabras, a los malos gestos, como sucede actualmente con el gobierno federal, con el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial o la Presidenta de la Corte, en fin, todo eso que ojalá que no lo viéramos en la política, pero bueno, nuestros políticos la mayoría de las veces no tienen esa altura de miras para ser realmente representantes de los mexicanos.